Bueno, toca el turno al tema del principio de Pascal, pero antes que entremos ya al principio de Pascal, que es una aplicación de la prensa hidráulica, lo que les habíamos comentado al inicio del semestre sobre cómo funciona un gato hidráulico, cómo funciona una prensa hidráulica. En este caso vamos a ver primero qué es la presión, qué es cómo los sólidos ejercen presión sobre la superficie que los contiene. Vamos a ver de qué manera se trabaja la presión antes de entrar al principio de Pascal. La presión es una relación que existe entre la magnitud de una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. En cualquier caso que exista presión, va a existir una fuerza actuando sobre una superficie. Esa relación entre fuerza y área es lo que conocemos como presión. ¿Qué debe existir para que exista presión? Pues es lógico que debe existir una fuerza. Y esa fuerza que tenemos acá, al ser aplicada a una determinada área, me va a tener lo que yo conozco, voy a tener una magnitud a la cual le voy a denominar presión. Entonces, la presión va a estar en función de dos magnitudes. La primera es la fuerza y la segunda va a ser el área sobre la cual actúa. Si se dan cuenta aquí, esta expresión es una relación matemática que se puede interpretar de la siguiente manera, que la presión va a ser directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir directamente proporcional a la fuerza? Que cuanto aumente la fuerza, si se duplica la fuerza, se va a duplicar también la presión. Si esa fuerza se divide a la mitad, esa presión también se va a dividir a la mitad. Entonces, por eso esta relación me expresa que la presión es directamente proporcional a la fuerza, pero también me dice que esa presión es inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento el área sobre la cual está actuando una fuerza constante, yo voy a tener una disminución en la presión. O sea, si aumento el área, en este caso, de una superficie donde esté actuando una fuerza, esa presión se va a reducir. Primero porque ustedes están viendo que el área está en el denominador y lo que estoy aumentando aquí es un denominador y al aumentar el denominador voy a tener un resultado menor en la división. Por eso la presión, así como decíamos que es directamente proporcional a la fuerza que está en el numerador, va a ser inversamente proporcional al área que está en el denominador. Dicho de otra manera, si aumenta la fuerza, aumenta la presión. Y si aumenta el área, va a disminuir la presión. Bueno, esto lo podemos ver de manera práctica en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo un ladrillo. Si se dan cuenta, este ladrillo es un ladrillo común que vamos a poner como ejemplo, como el que tenemos en la casa, ¿no? Un tabique, como le llaman. Vamos a suponer que este tabique tiene sus dimensiones, tiene un largo, tiene un ancho y tiene una altura. Dependiendo de cómo yo ponga sobre la superficie este, este cuerpo, me va a generar una cierta presión. Por ejemplo, aquí sí lo estoy viendo que estoy poniendo una mayor área del tabique sobre la superficie. Entonces, si yo tengo una mayor área, voy a tener una menor presión, que es lo que veíamos hace rato, ¿no? Que si tengo una mayor área, voy a tener una menor presión. Pero si tengo una menor área, que es la que esté yo poniendo sobre la superficie, voy a tener una mayor presión. Y en los apuntes relacionados a esto, ahí les poníamos un ejemplo en cuanto a unas zapatillas, ¿no? Ustedes pueden ver que a veces cuando llueve y los que hemos tenido la oportunidad de estar donde no hay pavimento, donde está la tierra, y vemos que el terreno, el suelo de tierra se ablanda por el agua, está húmedo. Vemos a veces como, por ejemplo, el tacón de una zapatilla se entierra ahí, ¿no? Y vemos que el tacón de un zapato común de caballero, pues no se hunde. ¿Por qué? Porque aunque el peso
del caballero es mayor, está distribuido en un tacón más grande. Y si nos damos cuenta de una dama, de una zapatilla, podemos ver que el peso es menor, pero que está distribuido ese peso en una menor área. Y si tengo menor área, voy a tener mayor presión. Y si tengo mayor área, la presión va a ser menor. Por eso es que se puede enterrar una zapatilla en la tierra, ¿no? Y podemos ver, si yo agarro un lapicero con una punta normal, una pluma normal, y me la pongo la aprieto contra mi brazo, mi mano, contra mi piel, voy a tener una sensación. Pero si yo agarro un alfiler o una aguja donde el área que va a estar en contacto con mi cuerpo va a ser menor, como es la punta de un alfiler o una aguja, vamos a ver que voy a tener otro tipo de sensación. Aunque yo le aplique la misma fuerza a los dos, voy a tener mayor presión en donde tenga yo menor área. Por eso es que se entierra el alfiler o la aguja en nuestra piel, cosa que no se entierra tan fácilmente un lapicero común, ¿no? Entonces, ahí por eso puse acá que dice que por ello podemos afirmar el hundimiento no es no es un indicador de la magnitud de la fuerza, sino es un indicador de la presión que ejercen unos cuerpos sobre otros. Entonces, ya vimos por qué se nos puede enterrar una aguja, porque el área que va a estar en contacto contra nuestra piel es menor que el de un lapicero. Aunque en los dos pueda yo tener la misma fuerza, pero el área va a ser menor, eso va a hacer que aumente la presión. Y por eso el hundimiento o cuando queremos enterrar algo, entre menor área tenga yo en contacto, va a tener mayor presión. Por eso los cinceles, las puntas, los cuchillos, pues tienen un área delgada menor y eso hace que puedan penetrar unos cuerpos sobre otros por la presión y que tiene que ver con el área que está en contacto de un cuerpo sobre otro. Entonces, bueno, esa presión ya nos dimos cuenta que va a ser en función de esto, de la fuerza y del área. Principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? Bueno, sabemos que un líquido produce una presión hidrostática debido a su peso. Lo veíamos en el video anterior. Pero si un líquido se encierra herméticamente dentro de un recipiente y se le aplica una fuerza mediante un émbolo, voy a tener adentro otro tipo de presión. Por ejemplo, una jeringa. Si nosotros llenamos una jeringa, este es el ejemplo de una jeringa donde yo le pongo agua y la cierro herméticamente dentro de este recipiente que es la cámara ahí donde está la jeringa y le aplico una presión utilizando un émbolo. Esta presión, ¿por qué digo que una presión? Me van a decir, maestro, es una fuerza. Sí, es una presión, es una fuerza que le estoy aplicando mediante el émbolo que le estoy apretando, pero acuérdense que esa parte circular que está empujando el agua, ese tiene un área. Entonces, la fuerza y el área está haciendo una presión. Entonces, esa presión que yo estoy transmitiendo de un lado de la jeringa se va a transmitir directamente hacia la punta de la jeringa y va a tener una presión como los sólidos, en este caso, pues los sólidos sabemos que son incompresibles. Los líquidos para estas características también son incompresibles. Entonces, la presión que yo ejerza en una parte del émbolo, por ejemplo, en este caso que estoy ejerciendo, hagan de cuenta que es una jeringa. A esta jeringa también se le conoce como jeringa de Pascal. ¿Por qué? Porque es diferente, porque aquí vamos a tener una parte, una cámara, en este caso, ¿cómo le podemos llamar? Una cámara esférica. Si nosotros le hacemos esta cámara esférica, diferentes agujeritos acá, por ejemplo, y así es como ahorita no tenemos la oportunidad de ver una jeringa de Pascal, pero ahí en el laboratorio de la escuela están esas jeringas de Pascal. Si yo aprieto una fuerza, aprieto o empujo el émbolo, esta me va a generar una presión hacia aquí abajo. Cuando llegue al seno del líquido, esta presión va a estar yéndose para todos lados. Si aquí le hago agujeritos, pues el agua va a salir por todos lados, porque el Pascal o el principio de Pascal me dice que cuando yo aplique una presión
sobre un líquido encerrado en un recipiente, esta presión se va a transmitir con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, este es otro tipo de presión que se va a manejar en espacios, o en este caso, en espacios cerrados herméticamente. Y esto se ve a través de la jeringa de Pascal. Voy a ver si puedo conseguirles un videito donde está la jeringa de Pascal. Entonces, con ella se observa que la presión recibida por un líquido se transmite íntegramente, se transmite íntegramente en todos los puntos del líquido y de las paredes del recipiente que lo contiene. Nuevamente les comento, ¿no? Si en nosotros a esta jeringa les hacemos unos agujeritos acá, nos vamos a dar cuenta que esta presión va a salir en todas direcciones y con la misma intensidad. Si luego aquí agujeritos, así va a salir. Entonces, es lo que me dice Pascal, que la presión que se ejerce sobre un líquido que se encuentre encerrado, esa presión, aquí se los voy a subrayar, la presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, eso es lo que nos dice el principio de Pascal. Bueno, ¿de qué manera se aplica el principio de Pascal a lo que son la prensa hidráulica o lo que es el gato hidráulico? Que es una de las máximas aplicaciones y máximas expresiones tecnológicas que se ha hecho del principio de Pascal. ¿Y por qué me atrevo a decir que es una de las grandes aportaciones de la física? O a la tecnología. Bueno, porque nosotros sabemos que por medio, y lo vemos en un gato hidráulico, cómo yo puedo ejercer una fuerza muy pequeña en un lado de un émbolo y del otro lado, donde está el émbolo más grande, es capaz de levantar un automóvil. Entonces, esta es una de las aplicaciones y tiene que ver más que nada con lo que nosotros conocemos como el principio de Pascal. ¿Qué es esto? El principio de Pascal no es otra cosa más que una interpretación de una característica que tienen los fluidos. Y hace rato que veíamos la jeringa de Pascal, ahí se demostraba que la presión que se ejerce en un punto de un fluido se transmite con la misma intensidad en el otro punto de un fluido. Entonces, hagan de cuenta que aquí en el émbolo que estoy manejando acá como émbolo A minúscula, yo estoy aplicando una fuerza sobre un área, que es la superficie del émbolo. Esta fuerza entre área va a ser una presión. Esta presión que yo esté transmitiendo acá, en este punto A, al momento de yo aplicar y hacer que este émbolo baje, me va a empujar por medio de la presión a este líquido que va a tener un efecto en el otro lado. Sí, esta presión en el otro lado va a ser la misma, aunque la fuerza y el área no van a ser las mismas, pero la presión va a ser la misma. Y ahí es donde tiene la aplicación el principio de Pascal, o aquí es donde se manifiesta el principio de Pascal. Y aquí viene lo interesante, que esta presión que voy a estar generando en el punto A va a ser la misma presión en el punto A mayúscula. ¿Por qué? Porque el principio de Pascal así lo establece, y aquí es donde se comprueba que la presión se transmite con la misma intensidad de un punto a otro. Entonces, aunque no va a ser la misma fuerza ni la misma área, la presión va a ser la misma. Entonces, la fórmula, ¿cómo se expresa? Entonces, de acuerdo al principio de Pascal, aquí lo estoy subrayando en este cuadro, nos dice que ambas presiones en los dos puntos, en el punto A y en el punto A mayúscula y A minúscula de la prensa hidráulica, van a ser las mismas. Si yo sustituyo las presiones por sus relaciones entre fuerza y área, voy a tener esta igualdad. Entonces, esto que yo tengo acá, lo voy a poner en rojo, va a ser la expresión del principio de Pascal para la prensa hidráulica, que la presión en un punto va a ser igual a la presión en otra, aunque las áreas y las fuerzas sean
diferentes. Entonces, vamos a ver en el siguiente ejemplo de aplicación cómo se manifiesta matemáticamente o cómo se potencializa en este caso matemáticamente una fuerza en otra cuando tenemos la misma presión. En este siguiente ejemplo vamos a ver cómo se manifiesta la fuerza en una prensa hidráulica o cómo se aumenta, se incrementa una fuerza cuando se tiene la misma presión. Y vamos a ver, y aquí tenemos una fotografía de un gato hidráulico, cómo bueno, podemos ver un émbolo pequeño donde se aplica la fuerza de un émbolo pequeño y vamos a ver cómo en un émbolo grande puedo manifestar la fuerza en el émbolo grande aplicando el principio de Pascal. Y bueno, aquí tenemos en este dibujo, vamos a ver, tenemos dos émbolos que están de alguna manera comunicados con un fluido. Este es el fluido. Si yo aplico una fuerza de 170 newtons, porque estamos hablando ya de fuerzas en este émbolo pequeño, sobre un área de 0.0014 metros cuadrados, cuando yo establezca mi ecuación que tengo acá en esto, voy a ver cómo se va a manifestar esa fuerza en el otro lado. Y para ello, pues voy a utilizar este ejemplo. Y bueno, vamos a leer qué me dice el ejemplo. Dice, ¿qué fuerzas obtiene en el émbolo mayor de una prensa? Fíjense qué fuerzas obtiene en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 0.0098 metros cuadrados. O sea, me está hablando de esta área que estoy subrayando acá, que es el área del émbolo mayor. Y me dice, si en el émbolo menor, que tiene un área de 0.14 metros cuadrados, ¿qué es esto? Se está aplicando una fuerza de 170 newtons. Entonces, fíjense aquí, yo ya tengo tres elementos, fuerza 1 y área 1 en el émbolo menor. Y en el émbolo mayor solamente tengo el área y me está pidiendo la fuerza. Si se dan cuenta que esas cuatro variables están manifestadas en el principio de Pascal. Y aquí estoy poniendo de rojo mi incógnita. Y si se dan cuenta, aquí estoy relacionando las dos presiones, presión en el émbolo pequeño y presión en el émbolo grande. En el émbolo pequeño tengo la fuerza y tengo el área. Y en el émbolo más grande no tengo la fuerza, pero sí conozco el área. Y lógico que esta área en el émbolo mayor, o sea, se ve aquí numéricamente, es mayor que en el émbolo menor. Y entonces esta situación que vemos, esta diferencia de áreas, va a hacer que se potencialice, en este caso, la fuerza. Y acá tengo mi ecuación y lo que voy a hacer es, en mi ecuación, voy a despejar la fuerza. Al despejar la fuerza, yo voy a tener esta ecuación. Dice, la fuerza en el émbolo mayor va a ser igual a la fuerza que estoy aplicando en el émbolo menor por el área mayor sobre el área menor. Sustituyo mis datos y nos vamos a dar cuenta acá que yo tengo en la fuerza menor 170 newtons multiplicado por el área mayor y dividido entre el área menor. Si yo hago mi división y hago mis operaciones de eliminación, en este caso de unidades, me van a quedar newtons. Y se dan cuenta, la fuerza en el émbolo mayor va a ser igual a 1190 newtons. Esos 1190 newtons, fíjense, de ¿qué relación tiene con 170 newtons? Está aumentando de manera muy significativa esta fuerza. Entonces, así es como trabaja la prensa hidráulica. ¿Por medio de qué? Por medio de un fluido que es incompresible. Si yo aprieto acá de este lado, voy a tener un efecto del otro lado. Me van a decir, maestro, esto parece muy simple. Pues así es de simple. Y así es como trabaja el principio de Pascal. ¿Qué es lo que tiene realmente el gato hidráulico? Bueno, tecnológicamente o técnicamente tiene que estar pues sellado herméticamente para que no se salga el fluido y de tal manera que nosotros podemos ver que con un pequeño maneral yo puedo estar apretando
un émbolo pequeño y por el otro lado va a estar creciendo en el émbolo mayor y la fuerza se va a estar aumentando de manera significativa como lo vimos en este ejemplo. Bueno, aquí vemos otro ejemplo. Bueno, es el mismo, ¿no? Estoy potencializando fuerzas. En el primero, yo ya tenía las áreas. Aquí, a diferencia, en este segundo problema, no tengo las áreas de los émbolos y por lo tanto voy a calcularlas. Pero bueno, esa es la diferencia entre el primer ejemplo y este. Y dice principio de Pascal, ejemplo número 2, calcular la magnitud de la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de un diámetro de 30 centímetros. ¿Sí? Ese es el diámetro en el émbolo mayor que tiene un diámetro de 30 centímetros. Dice, si en el émbolo menor de 10 centímetros, estoy hablando de 10 centímetros de diámetro en el émbolo menor, se ejerce una fuerza cuya magnitud es de 600 newtons. Esta es la fuerza que estoy empleando en este émbolo y yo necesito ver qué fuerza voy a tener en el otro émbolo. Bueno, acá, como ya saben, la fórmula viene siendo fuerza entre de áreas. Por lo tanto, voy a calcular las áreas. Yo aquí tengo los diámetros y si tengo los diámetros, puedo tener las áreas. Acuérdense que el radio va a ser el diámetro entre dos. Aquí lo estoy manejando en centímetros, todo en centímetros, porque en mi ecuación matemática no necesito convertir a centímetros porque ahorita vamos a a ver cómo se elimina esa parte. Entonces, yo acá tengo el radio es igual a diámetro entre de dos, los dos radios, saco los dos radios dividiéndolo entre de dos y tengo mis dos radios. Estos dos radios los multiplico por pi, los elevo al cuadrado y voy a tener mis dos áreas. Área en el émbolo menor de 78.53 centímetros y el área en el émbolo mayor de 706.85 centímetros cuadrados. Y bueno, la ecuación que voy a utilizar va a ser la misma. Va a ser mi misma ecuación que va a ser igual a fuerza en el émbolo menor sobre fuerza en el émbolo, sobre área en el émbolo menor, igual a fuerza en el émbolo mayor entre el área en el émbolo mayor. Aquí vuelvo nuevamente a despejar la fuerza y me queda que la fuerza es igual, en el émbolo mayor, claro, es igual a la fuerza en el émbolo menor por el área en el émbolo mayor entre el área en el émbolo menor. Entonces voy a hacer mi sustitución. Acá ya tengo mi fuerza en el émbolo menor y tengo mis dos áreas, en el émbolo mayor y en el émbolo menor. Y si se dan cuenta, también se potencializa nuestra, eh, nuestra fuerza. Una fuerza de 600 newtons se está potencializando a 5400 newtons, aplicando el principio de Pascal. Entonces, esto decíamos, es muy simple, solamente es una relación entre dos presiones. Y ya con eso vamos sacando nuestras fuerzas de un émbolo a otro. Bueno, vamos a ver este tercer ejemplo del principio de Pascal. En los anteriores veíamos, calculábamos las fuerzas de salida, o sea, es decir, cuando yo aplicaba una fuerza en un émbolo pequeño, el problema era saber cuánto iba yo a tener de fuerza en el émbolo mayor. En este caso ya tengo las dos fuerzas, la fuerza en el émbolo pequeño y la fuerza en el émbolo mayor. Lo que yo voy a determinar más que nada, o me pide, es que yo determine el diámetro en en el émbolo mayor, porque ya tengo el diámetro en el émbolo menor. Y es lógico que en la cuestión técnica yo necesite saber, ¿no? ¿Qué diámetro debo tener en un émbolo mayor para que yo pueda potencializar o pueda obtener una fuerza de salida que yo requiera para algún trabajo. Entonces, a eso se refiere este ejemplo. Y bueno, más que nada, esta es una aplicación muy sencilla de cómo aplicarlo. Lo único que tengo que hacer es, más que nada, modificar
en este caso, mis ecuaciones. Y como yo no estoy utilizando aquí las áreas, sino que me está pidiendo los diámetros, yo puedo también utilizarlo y sacar primero el área, ya que saque yo el área, puedo determinar el diámetro. Pero bueno, el álgebra me permite hacer ciertas operaciones o simplificaciones. Entonces, en mi ecuación original que tengo acá del principio de Pascal, yo voy a cambiar el área por la fórmula del área, que es pi por radio al cuadrado, y pi por radio al cuadrado en el émbolo menor y en el émbolo mayor. Y de ahí yo lo que quiero es saber, aunque me está pidiendo el diámetro, pero bueno, yo puedo sacar el radio y sé que el diámetro es el radio multiplicado por 2. Entonces lo voy a hacer en función del radio. Entonces lo que voy a hacer es sustituir los valores de pi por radio al cuadrado en cada una de las áreas. Yo voy a tener esta ecuación, fuerza sobre pi sobre radio al cuadrado, que no es más que solamente una sustitución. Como yo quiero el radio al cuadrado y el radio al cuadrado está en el denominador, yo voy a pasar todo del denominador al numerador, multiplicando o haciendo una sola multiplicación para las dos partes de la ecuación, y yo voy a tener lo siguiente, esto. Entonces, ahora sí ya tengo el radio en el numerador, entonces voy a despejar el radio, despejando y simplificando todo lo que ven ustedes acá. Voy a tener esta última ecuación que yo le llamé ecuación número 10. Y le puse aquí para que se pueda quedar así y la podamos tener cuando yo quiera encontrar un diámetro de un émbolo ya sea mayor o un émbolo que ya sea menor. Solamente en este caso, en este caso es el émbolo mayor, tengo fuerza, en este caso, fuerza, del émbolo mayor en el numerador por el radio menor y tengo en el denominador la fuerza mayor, perdón, la fuerza menor. Entonces aquí puedo hacer los cambios nada más, invertirlos si es que estuviera yo buscando el radio menor. Pero bueno, es una cuestión algebraica. Y bueno, ya tengo mi ecuación, yo le llamé ecuación número 10. Esta ecuación número 10 que me dice que el radio mayor va a ser igual a la raíz cuadrada del radio menor multiplicado por la fuerza mayor entre la fuerza menor. Hago mis sustituciones y voy a tener un radio de 22.36 centímetros. Si ese radio lo multiplico por 2, voy a tener el diámetro que es 44.72 centímetros. Este es mi resultado. Si se dieron cuenta, es lógico que si en el émbolo menor tengo un diámetro de 10 centímetros, en el émbolo mayor tengo que tener un diámetro superior a esos 10 centímetros. Entonces ahí es donde puedo ver y no me puedo equivocar de ver si mis operaciones son las correctas. Entonces, este último ejemplo es de la prensa hidráulica, pero me pide que yo calcule un diámetro. Bueno, con esto cerramos lo que son la aplicación del principio de Pascal en lo que conocemos como el prensa hidráulica y en lo que se utiliza más que nada la presión de los fluidos. Y nuevamente cerramos que el principio de Pascal nos dice que la presión ejercida en una parte de un fluido se transmite con la misma intensidad a la otra parte del fluido. Eso es realmente el principio de Pascal. Todo lo demás es matemáticas de cómo puede funcionar esta parte de presión. Por eso al inicio vimos que era la presión en los sólidos, ¿no? Presión, fuerza sobre área. Y aquí tenemos una relación de fuerza sobre área y fuerza sobre área. Esto es el principio de Pascal aplicado a la prensa hidráulica.